Mis padres le dejaron a mi hermano menor una mansión valorada en $800,000 en Nueva York. A mí me dejaron una cabaña de madera podrida en medio de Alaska. El día que me enteré, mi prometida me cerró la puerta en la cara, gritándome que era un perdedor patético que jamás lograría nada en la vida. Estaba roto, humillado y desesperado. Pero cuando finalmente volé a Alaska y abrí la puerta de esa cabaña, encontré algo valuado en $50 millones. Así fue como mi vida se puso de cabeza. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Soy Ethan Hall, tengo 29 años y soy el hijo mayor de una familia que nunca me consideró lo suficientemente bueno. Mi hermano menor, Caleb, siempre fue el hijo de oro. La gente en mi familia solía decir que podía encantar a cualquiera. Mi padre, Arthur, creía que Caleb tenía la ambición necesaria para llevar adelante el apellido Hall. Mi madre, Marianne, era más suave, más dulce, pero nunca cuestionaba las decisiones de mi padre. Caleb era su orgullo. Yo era el sobrante. Rachel Moore, la mujer con la que pensé que me iba a casar, tampoco ocultaba cómo me veía. Estuvimos comprometidos durante un año y yo creía que estábamos construyendo una vida juntos. La verdad es que ella solo estaba esperando a que yo alcanzara el nivel de éxito de mi hermano. Cuando se enteró del testamento, no solo se fue. Me escupió un veneno en el pecho que jamás olvidaré. Y ahí es donde comienza mi historia. El momento en que perdí todo lo que creía tener y el momento en que me vi obligado a enfrentar algo que jamás imaginé. Cuando era niño, siempre supe que yo era el personaje de fondo en mi propia familia. Caleb, mi hermano menor, era la estrella brillante. Si él quería algo, mis padres encontraban la forma de dárselo. Si yo pedía lo mismo, la respuesta era que no era práctico o que debía esforzarme más. Nuestro padre, Arthur, era un hombre que veía la vida como un campo de batalla. Tenía esta idea de que un hijo tenía la fuerza para liderar y el otro necesitaba endurecerse. Mi madre, Marianne, era cariñosa cuando estábamos solos, pero frente a mi padre se volvía silenciosa, siempre apoyando sus decisiones. Caleb jugaba en el equipo de fútbol del instituto y mi padre asistía a cada partido, gritando desde la línea como si hubiera criado a un campeón. Recuerdo que una vez llevé a casa un cuento corto que había escrito en la secundaria. Mi profesor lo había calificado de excepcional. Lo coloqué sobre la mesa durante la cena, esperando un reconocimiento. Mi padre apenas le dio un vistazo antes de girarse hacia Caleb para preguntarle cuáles eran sus metas para la próxima temporada de fútbol. Ese momento se me quedó grabado, la manera en que el silencio puede sonar más fuerte que cualquier palabra. De adulto, la misma dinámica continuó. Caleb prosperó. Se convirtió en consultor financiero en la ciudad de Nueva York, manejando autos costosos, viviendo en apartamentos lujosos, haciendo escapadas de fin de semana a Europa. Siempre tenía un reloj nuevo o un traje nuevo, y la gente lo elogiaba por su seguridad. Yo también trabajaba duro, pero en empleos que apenas cubrían el alquiler y las facturas. Traté de estar orgulloso de él, pero nunca pude sacudirme la sombra que proyectaba sobre mí. Rachel llegó a mi vida hace 3 años y, al principio, fue como un salvavidas. Era hermosa, ambiciosa y llena de energía. Me decía que le encantaba lo diferente que yo era de los hombres con los que solía salir. Decía que yo tenía alma y corazón. Y durante un tiempo, le creí. Pero con el paso de los meses, sus palabras cambiaron. Comenzó a compararme con Caleb, preguntando por qué no podía vestirme como él, por qué no podía aspirar a más, por qué no podía luchar más fuerte para tener éxito. En las cenas, se inclinaba sobre la mesa y decía cosas como: «Ethan, no entiendo cómo puedes estar conforme con esta vida tan pequeña. ¿No quieres más? ¿No quieres ser alguien?». Yo le decía que estaba intentando, que no todo podía medirse por dinero o estatus. Ella ponía los ojos en blanco y respondía: «Díselo al casero cuando toque pagar el alquiler». Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. El abogado de la familia nos contactó sobre el testamento. Mis padres habían fallecido con pocos meses de diferencia. Primero mi padre, por un derrame cerebral,
luego mi madre, tras el deterioro de su salud. Yo aún estaba tambaleándome por la pérdida, todavía tratando de procesar el duelo. Caleb y yo fuimos citados a la oficina para revisar la herencia. Entré aferrándome a una pequeña esperanza. Tal vez, solo tal vez, me habían dejado algo significativo. Tal vez mi madre había luchado por mí al final. Caleb entró como si fuera una reunión de negocios, estrechando manos con el abogado y riéndose como si todo ya estuviera decidido a su favor. Cuando leyeron el testamento, sentí como si un martillo me aplastara el pecho. Caleb recibió una mansión en Nueva York valuada en más de $800,000, junto con la mayor parte de los activos financieros. A mí me asignaron la escritura de una cabaña remota en Alaska. Eso fue todo. Sin explicación, sin equilibrio. Caleb con una mansión y yo con una choza olvidada en medio del bosque. Me quedé congelado en la silla, los dedos clavados en los reposabrazos, la cara ardiendo de humillación. Caleb sonrió, como si la vida simplemente hubiera confirmado lo que él ya sabía. Supongo que papá siempre confió en mí, dijo, dándome una palmada en el hombro como si yo fuera un niño que necesitaba consuelo. Cuando Rachel se enteró esa noche, perdió el control. Gritó tan fuerte que los vecinos pudieron escucharla a través de las paredes. ¿Una cabaña? ¿Estás bromeando? Caleb recibe una mansión y tú recibes una choza en el bosque. ¿Te escuchas cuando hablas de tu vida? Eres un perdedor patético, Ethan. Siempre lo has sido. Arrojó el anillo de compromiso sobre la mesa. No voy a desperdiciar mi vida con alguien que nunca llegará a nada. Luego salió dando un portazo tan fuerte que hizo temblar el marco de la puerta. Me quedé ahí sentado en silencio, mirando el anillo. Me sentía desnudo. No solo había perdido a mis padres, sino que en la misma semana había perdido a la mujer con la que creía que pasaría mi vida. Cada insulto de mi infancia volvió de golpe, todos resonando en mi cabeza. El tono desdeñoso de mi padre, el orgullo arrogante de Caleb, las palabras crueles de Rachel, era un coro entero diciéndome que no valía nada. Durante días llevé la escritura de esa cabaña en el bolsillo. La sacaba una y otra vez, mirándola como si fuera una broma cruel, una choza podrida en medio de la nada. ¿Qué se supone que debía hacer con ella? ¿Venderla por migajas? ¿Quemarla? ¿Fingir que no existía? Pero cuanto más miraba la tinta desvanecida en ese papel, más algo comenzaba a moverse dentro de mí. Tal vez no se trataba de la propiedad en sí. Tal vez se trataba de enfrentar lo que mis padres habían dejado. Una noche, mientras el tráfico de la ciudad rugía afuera de mi ventana y mi apartamento se sentía como una prisión, tomé la decisión. Si eso era todo lo que valía para ellos, necesitaba verlo con mis propios ojos. Compré un billete de ida a Alaska. Ese fue el momento en el que dejé de huir del juicio de mi familia. Ese fue el momento en el que decidí enfrentar la cabaña. El avión hacia Alaska era pequeño y vibraba como si cada ráfaga de viento pudiera partirlo en dos. Me senté pegado a la ventanilla fría, mirando extensiones infinitas de nieve y bosques debajo. Apreté la escritura entre mis dedos como si fuera al mismo tiempo una maldición y una llave. Mi mente repetía la sonrisa burlona de Caleb y las últimas palabras de Rachel. Perdedor patético. Esas palabras me cortaron más profundo que cualquier cosa que mi padre hubiera dicho. Eran lo bastante afiladas como para seguirme hasta el silencio de la cabina del avión. Cuando el avión aterrizó, el aire exterior me golpeó como un puñetazo. Era más frío de lo que había sentido jamás en Nueva York. El suelo estaba cubierto por una manta de nieve que crujía bajo mis botas y el cielo era de un gris uniforme. Un conductor, con el que había hecho arreglos a través de la pequeña aerolínea local, cargó mi maleta en una camioneta destartalada y me llevó por carreteras heladas durante horas. No pasamos por nada más que bosques, ríos congelados y alguna casa de madera tan vieja que parecía abandonada. Finalmente, el conductor se detuvo al final de un camino angosto y señaló hacia adelante. «Hasta aquí puedo llevarlo. El resto es a pie. La cabaña debe estar a aproximadamente 1 milla por allí». Le pagué, cargué mi bolsa al hombro y comencé a caminar.
El frío mordía mi piel incluso a través de los guantes. Cada paso crujía en la nieve y el silencio del bosque era pesado. No había autos, ni personas, ni ruidos de ciudad, solo mi respiración y el sonido de mis botas hundiéndose en el hielo. Cuando por fin vi la cabaña, se me cayó el corazón. Se veía peor de lo que había imaginado. El porche estaba hundido. Una de las ventanas estaba rota y la madera exterior estaba ennegrecida y agrietada por años de podredumbre. El techo parecía listo para colapsar en cualquier momento. Solté una risa corta y amarga, porque ese era exactamente el tipo de herencia que dejarías a alguien que no te importa. Dejé caer mi bolsa sobre el porche y empujé la puerta. Las bisagras gritaron como si la casa misma estuviera enojada por ser molestada. Adentro, el aire era espeso con polvo. Había muebles rotos esparcidos por el suelo. El olor a moho y madera vieja me ardía en la nariz. Caminé por las habitaciones, cada una peor que la anterior. El fregadero de la cocina estaba completamente oxidado. Las tablas del piso crujían como si fueran a partirse bajo mi peso. Una familia de ratones había destrozado lo que alguna vez pudo ser un sofá. Me senté en una silla que parecía lo suficientemente resistente y hundí la cara en las manos. Esto es lo que pensaban de mí, dije en voz alta, mi voz resonando en la cabaña vacía. Esto es todo lo que valgo. Quise llamar a Caleb en ese momento, solo para escuchar su voz presumiendo al otro lado de la línea. Quise gritarle, preguntarle por qué nuestros padres pensaban que él merecía todo mientras que yo recibía nada más que una ruina. Pero sabía lo que diría. Se reiría, me diría que papá tenía razón, que nunca tuve el empuje, que siempre estuve destinado a ser el hijo sobrante. La verdad dolía más que el frío exterior. Esa noche, extendí mi saco de dormir en la esquina de la habitación menos deteriorada. Mientras yacía allí, en la oscuridad, pensé en Rachel. En su rostro, en su voz, en la forma en que alguna vez me sostuvo la mano diciéndome que creía en mí. Luego regresaron sus palabras de aquella última noche, golpeando mi cabeza como martillazos. Perdedor patético. Lo había dicho con tal veneno que aún podía escucharla por encima del viento que aullaba afuera. El sueño no llegó con facilidad. Cada crujido de la vieja cabaña me hacía preguntarme si el techo se derrumbaría sobre mí. Cada ráfaga de viento hacía que la ventana rota sonara como huesos chocando entre sí. Apreté el saco alrededor de mi cuerpo y me quedé mirando las sombras del techo, preguntándome si había cometido el mayor error de mi vida. A la mañana siguiente desperté en un silencio absoluto. El fuego que había intentado encender en la chimenea se había apagado y el frío se me había metido hasta los huesos. Salí tambaleándome, viendo mi aliento hacerse nubes en el aire, y miré los árboles que me rodeaban. La cabaña estaba aislada. No había vecinos, nadie que pudiera oírme si gritaba. Nunca me había sentido tan completamente separado del mundo. Por un momento pensé en marcharme, vender el terreno al primer comprador que apareciera, tomar cualquier dinero que pudiera conseguir y desaparecer de nuevo en Nueva York. Pero la imagen de Caleb en su mansión y la de Rachel riéndose de mí me mantuvieron firme donde estaba. No podía regresar derrotado. Ese pensamiento ardía dentro de mí mientras volvía a entrar. Comencé a explorar la cabaña con más cuidado, empujando sillas rotas y apartando montones de madera podrida. La rabia me impulsaba. Cada vez que levantaba un pedazo de escombro, pensaba en mi padre diciéndome que era débil. Cada vez que barría el polvo hacia un rincón, veía la cara arrogante de Caleb. Cada vez que abría una puerta, escuchaba la voz de Rachel destrozándome. Mientras trabajaba, me repetía a mí mismo: tiene que haber algo más aquí. Tiene que haber una razón por la que me dejaron este lugar. Era la única forma de darle sentido a tanta injusticia. No podía aceptar que la cabaña fuera simplemente basura que querían sacarse de encima. Al caer la tarde, mi cuerpo estaba adolorido, pero algo me mantenía en movimiento. No era esperanza. Era desesperación. Si no encontraba algo allí, sabía que dejaría Alaska destrozado y vacío.
Y entonces, cuando retiré una alfombra polvorienta del piso, noté una manija, un pequeño aro de hierro incrustado en un panel cuadrado de madera. Me agaché y tiré. El panel se levantó con un gemido de madera y bisagras oxidadas. Debajo se abría un espacio oscuro. Un sótano oculto. Mi corazón latía con fuerza. Por primera vez desde que llegué, sentí una chispa que no era desesperación. La manija en el suelo estaba helada contra mis dedos. Mi corazón corría más rápido que nunca. Me arrodillé allí, respirando agitado, mirando la abertura negra bajo la cabaña. El olor que salía era húmedo y terroso, como tierra que había estado sellada durante décadas. Por un momento dudé, temeroso de lo que pudiera encontrar. Tal vez solo era un refugio contra tormentas. Tal vez no había nada. Pero algo dentro de mí me obligó a seguir. Tomé una linterna de mi bolsa, la encendí y proyecté el haz en el agujero. Escaleras de madera descendían hacia la oscuridad. Se veían gastadas, pero intactas. Mi estómago se tensó mientras ponía un pie en el primer escalón. Gimió bajo mi peso, pero resistió. Lentamente, con cuidado, bajé, la linterna temblando ligeramente en mi mano. El sótano era más frío que la cabaña de arriba. Mi aliento se convertía en niebla frente al haz de luz. Lo pasé por la habitación y me quedé congelado. Cajas de madera apiladas a lo largo de las paredes de piedra. Cofres metálicos, algunos oxidados, otros sorprendentemente bien conservados. Un baúl grande en la esquina. El polvo lo cubría todo, pero el espacio estaba organizado, deliberado. Me agaché frente a una de las cajas y la abrí haciendo palanca. La madera se astilló mientras la forzaba. Dentro, hileras de fardos envueltos en tela estaban atados con cordel. Tomé uno, lo desenvolví y casi se me cayó de las manos. En mis dedos yacía una pila de monedas de oro, pesadas y relucientes incluso a través del polvo de décadas. El pecho se me apretó mientras susurraba en la oscuridad. ¿Qué es esto? Abrí otro paquete. Joyas antiguas brillaron ante mis ojos. Anillos, broches, collares, cada pieza resplandeciendo con piedras cuyo nombre no conocía pero cuyo valor era indiscutible. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Abrí otra caja y encontré más de lo mismo. Oro, plata, joyas. Era como entrar en un sueño. Tropecé hacia atrás y me apoyé contra la pared, aferrando la linterna mientras la verdad se hundía en mí. Mis padres no me habían dejado basura. Me habían dejado algo oculto, algo enorme. El peso de aquella revelación casi me aplastó. No por su valor, sino por lo que significaba. Ellos habían confiado en mí con esto. No en Caleb, en mí. Durante años había creído que yo era la decepción. Había vivido bajo la sombra del éxito de Caleb y las críticas de mi padre. Y ahora estaba frente a la prueba de que mis padres me habían visto de una manera muy distinta a lo que yo pensaba. No habían elegido a Caleb. Me habían elegido a mí. Pero esa revelación no solo trajo alivio. Trajo miedo. ¿Qué se suponía que debía hacer con todo esto? ¿Quién más lo sabía? ¿Y si Caleb se enteraba? ¿Y si Rachel escuchaba algo y volvía arrastrándose a mi vida? Las manos me temblaban mientras devolvía las monedas de oro a la caja. Esto no era solo riqueza. Era responsabilidad. Era peligro. Me obligué a seguir explorando. En el gran baúl de la esquina encontré libros de contabilidad encuadernados en cuero, frágiles por la edad. Al pasar sus páginas, vi registros detallados de derechos de tierras, concesiones mineras y negocios que se remontaban a casi un siglo atrás. La historia de mi familia estaba escrita allí. Habían poseído extensas zonas de tierra, y algunos documentos sugerían derechos sobre recursos que quizá aún seguían activos. Había un nombre que se repetía, mi abuelo, Elías Hall. Nunca supe mucho de él, solo que había sido un hombre duro, más estricto incluso que mi padre. Ahora entendía que había estado construyendo algo que había pasado de generación en generación. Y allí, en ese sótano oculto, mis padres me lo habían entregado a mí.
Me dejé caer sobre una de las cajas. Con la linterna apoyada en mi rodilla, intenté respirar. Durante tanto tiempo había creído la mentira de que no valía nada. Y sin embargo, ahí estaba yo, sentado sobre una riqueza tan inmensa que era casi imposible comprenderla. 50 millones de dólares o más ocultos bajo una cabaña que todos consideraban inútil. Pero ese también era un momento decisivo. No podía dejar el tesoro allí fingiendo que no existía. Tampoco podía volver a Nueva York ondeándolo en la cara de Caleb. Eso invitaría a caos, demandas, quizá incluso amenazas. Y Rachel. Dios, volvería en cuanto oliera la menor pista, fingiendo que siempre había creído en mí. Sabía que no podía permitir eso. Hice un juramento allí mismo, susurrándolo en el aire frío. No voy a desperdiciar esto. No voy a permitir que me lo quiten. Lo protegeré. Les demostraré que tenían razón al confiar en mí. Durante los siguientes 2 días trabajé como un hombre poseído. Catalogué todo lo del sótano, escribiendo cada hallazgo en un cuaderno que había llevado conmigo. Reforcé la trampilla con clavos nuevos y la cubrí de nuevo con la alfombra. Limpié la cabaña, reparé la ventana rota, arreglé la chimenea y barrí años de suciedad. Cada mejora, por pequeña que fuera, se sentía como recuperar el control de mi vida. Mientras trabajaba, mi mente se aclaraba. Esto no se trataba únicamente de dinero. Se trataba de identidad. Mis padres me habían visto como alguien capaz de soportar el peso de este legado, aunque nunca lo hubieran dicho en voz alta. Quizá la dureza de mi padre había sido su forma retorcida de ponerme a prueba. Quizá los ojos silenciosos de mi madre habían llevado un mensaje que nunca se atrevió a pronunciar. De pie en medio de aquella cabaña destruida, ya no me sentía como un hombre abandonado. Me sentía como un hombre en quien habían confiado. La amargura que había cargado durante años comenzó a cambiar. Las palabras de Rachel aún ardían, pero ahora me impulsaban en lugar de destrozarme. La sonrisa arrogante de Caleb seguía acechándome, pero ahora quería que supiera que yo era más que la sombra que creía. Cuando por fin me acosté en la cama remendada esa noche, la cabaña ya no se sentía como una ruina. Se sentía como una fortaleza, un comienzo. Mi punto de inflexión no fue solo encontrar el tesoro. Fue darme cuenta de que, por primera vez en mi vida, tenía poder. Y estaba listo para usarlo. Los días posteriores al descubrimiento del sótano fueron un torbellino de trabajo, miedo y determinación. Seguí catalogando todo lo que encontraba. Cada caja que abría revelaba más pruebas de que mis padres habían ocultado algo extraordinario. Intentaba dormir por la noche, pero mi mente giraba con posibilidades. Me hacía la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué yo? Una tarde, mientras tenía los libros de contabilidad esparcidos por el piso de la cabaña, noté un sobredoblado escondido entre 2 páginas. Mi nombre estaba escrito en él con la letra de mi madre. El pecho se me apretó al abrirlo. Dentro había una carta amarillenta, pero cuidadosamente preservada. Ethan, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que tu padre y yo ya no estamos. Necesito que entiendas que lo que te hemos dejado no es un error ni un castigo. Es confianza. Tu padre siempre vio audacia en Caleb, pero también vio imprudencia. Vio orgullo en las apariencias, no en lo esencial. En ti, vio una fortaleza que no se muestra en victorias ruidosas, sino en paciencia, resistencia y corazón. Sabíamos que protegerías este legado, no que lo desperdiciarías. Perdónanos por la forma en que pudo haber parecido. Te queremos. Tu madre. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Durante años había creído que mis padres pensaban que yo no valía nada. Durante años había cargado su silencio como prueba de que nunca creyeron en mí. Y ahora, entre mis manos, tenía una prueba que demostraba que estaba equivocado. Habían creído en mí todo el tiempo. Simplemente tenían una manera distinta de expresarlo. Presioné la carta contra mi pecho, el corazón golpeando tan fuerte que dolía. Cada insulto de Caleb,
Cada vez que mi padre me había desestimado, cada palabra cruel que Rachel me había gritado, todo se derrumbó bajo el peso de esta sola verdad. Yo era quien habían elegido. No Caleb. No el hijo dorado. Yo. Pero ese descubrimiento también trajo una tormenta a mi puerta. La noticia del testamento ya se había extendido entre amigos de la familia, y Caleb había comenzado a hacer preguntas. Me llamó una noche, su voz afilada. Entonces, ¿cómo va la vida en tu pequeña choza? ¿Ya te diste cuenta de que mamá y papá te dejaron un montón de basura mientras yo vivo en su mansión? Véndela y deja de avergonzarte, Ethan. Todo el mundo sabe que no puedes manejar nada mejor. Quise decirle la verdad, gritarle por teléfono que la cabaña valía más que todo lo que él poseía junto, pero me contuve. Me las arreglo, dije en su lugar. Mi voz sonaba firme, pero por dentro un fuego rugía. Caleb creía que había ganado, y una parte de mí quería que siguiera creyéndolo. Rachel también volvió a rondar. Me envió un mensaje semanas después de marcharse. Ethan, he estado pensando. Exageré. Te extraño. Tal vez podríamos hablar de las cosas otra vez. Miré la pantalla, recordando su voz llamándome patético, resonando en mi mente. Por un segundo consideré responder, pero luego borré el mensaje sin escribir una sola palabra. No me extrañaba a mí. Había escuchado rumores sobre dinero y quería su parte. Volví al sótano. Saqué más documentos y comprendí la magnitud de lo que había heredado. Mi abuelo había registrado reclamaciones de tierras en Alaska desde los primeros días de la exploración de recursos. Derechos sobre madera, depósitos minerales e incluso petróleo seguían activos. Solo el oro y las joyas valían decenas de millones, pero los derechos sobre la tierra podían significar muchísimo más. Entonces lo entendí. Mis padres no solo me habían dejado riqueza. Me habían dejado un futuro, una forma de surgir, no a través de la aprobación de otros, sino mediante mis propias decisiones. Aquello no era solo una herencia. Era una segunda oportunidad. Esa noche encendí un fuego en la cabaña y me senté frente a él con la carta de mi madre sobre las rodillas. Las llamas crujían y las sombras danzaban por las paredes. Hablé en voz alta como si mis padres estuvieran en la habitación. Protegeré esto. Lo haré crecer. Confiaron en mí y no los defraudaré. Por primera vez en años, me sentí completo. La cabaña ya no era un símbolo de rechazo. Era una prueba de confianza, responsabilidad y propósito. La amargura que me había envenenado empezó a desvanecerse. Ya no vivía buscando la aprobación de Caleb. Ya no me doblaba ante los insultos de Rachel. Ya no estaba enterrado bajo la sombra de mi padre. Ahora estaba de pie sobre mi propio suelo, sosteniendo mi propio legado. El clímax de mi historia no fue solo descubrir la riqueza bajo las tablas del piso. Fue el momento en que comprendí que por fin había roto las cadenas de la duda y la humillación. El mundo podía llamarme como quisiera. Yo sabía quién era. Mis padres sabían quién era. Cuando el fuego se consumió y la noche se volvió silenciosa, doblé cuidadosamente la carta y la guardé de nuevo en el libro de cuentas. Cerré los ojos y, por primera vez en mi vida, no me sentí como un perdedor. Me sentí elegido. A la mañana siguiente, después de encontrar la carta de mi madre, salí al aire helado de Alaska y algo dentro de mí se acomodó por primera vez en años. La cabaña que antes parecía un castigo ahora se sentía como una responsabilidad. Miré el bosque infinito, la nieve pesada sobre las ramas, el silencio presionando mis oídos, y pensé: esto es mío. No solo la cabaña, no solo el oro ni los derechos de tierra enterrados en el sótano. La elección de hacer algo significativo con mi vida era mía. En los días que siguieron, comencé a reparar la cabaña con una determinación nueva. Parcheé paredes, arreglé el techo y despejé los muebles rotos. Cada golpe del martillo era como recuperar una parte de mí. Mi padre siempre decía que me faltaba impulso. Caleb se burlaba de mí llamándome débil. Rachel me había llamado patético. Cada insulto me alimentaba mientras trabajaba. Con cada reparación,
les demostraba que estaban equivocados. La cabaña dejó de ser un símbolo de fracaso. Se estaba convirtiendo en un hogar. Pasaba mis tardes en el sótano, leyendo los libros de contabilidad, tratando de entender el alcance completo de lo que había heredado. Los números, los mapas, las escrituras, dibujaban un retrato de una historia familiar que nunca me habían contado. Mi abuelo, Elías, había construido algo poderoso, y mis padres me habían elegido a mí para continuarlo. No lo habían dicho en palabras, pero sus acciones habían sido más fuertes que todo lo que dijeron alguna vez. Esa revelación me transformó. Caleb siguió llamando, dejando mensajes llenos de arrogancia. «Disfruta tu choza, Ethan. Yo estaré en Italia el mes que viene. Tal vez te mande una postal desde mi balcón». Cada mensaje solo me recordaba la diferencia entre nosotros. Él creía que el éxito se medía en lujos. Yo ahora sabía que se medía en responsabilidad. No devolví sus llamadas. No lo necesitaba. Rachel lo intentó otra vez. Mandó otro mensaje diciendo que me extrañaba y quería verme. Esta vez agregó: «No me importa lo que te dejaron tus padres. Solo quiero que volvamos». Pero sabía que sus palabras estaban vacías. Si realmente yo no valiera nada para ella, nunca habría regresado. Había olido el dinero en el aire, y esa era la única razón por la que estaba intentando volver. Borré su mensaje sin dudarlo. Por primera vez, me sentí lo bastante fuerte como para alejarme sin arrepentimiento. Comencé a contactar en silencio a expertos, abogados e historiadores que pudieran ayudarme a validar los derechos de la tierra y el valor de los artefactos del sótano. Al principio lo hice bajo un nombre falso, cuidando no atraer atención. Las respuestas confirmaron lo que ya sospechaba. La colección valía mucho más de lo que había imaginado. Solo los derechos mineros podían cambiarlo todo. La riqueza era real, pero también lo era la responsabilidad. Si lo manejaba mal, podía perderlo todo. Si lo trataba con sabiduría, podía construir algo duradero. Y fue entonces cuando entendí la verdadera lección. Mis padres no me habían elegido porque fuera más fuerte o más inteligente que Caleb. Me habían elegido porque sabían que no lo desperdiciaría. Sabían que cargaría con ese peso con cuidado. A Caleb le habían dado algo que podía mostrar, algo con lo que podía presumir ante el mundo. A mí me habían dado algo oculto, algo sagrado, algo que requería paciencia y humildad. Una noche, sentado junto al fuego, volví a leer la carta de mi madre. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Sabíamos que protegerías este legado, no que lo desperdiciarías. Durante años, había deseado escuchar a mis padres decir que estaban orgullosos de mí. Creía necesitar su aprobación expresada en voz alta. Ahora comprendía que me la habían dado de la única manera que sabían, confiándome todo. Esa era la forma más pura de orgullo. El hombre que había entrado en esa cabaña estaba roto, humillado y desesperado. El hombre que se sentaba allí ahora era distinto. Ya no era la sombra de Caleb. Ya no era el prometido fracasado de Rachel. Ya no era la decepción que mi padre había etiquetado. Era el heredero de algo mucho más grande que el dinero. Era el heredero de la confianza. Cuando finalmente decidí dejar la cabaña por un tiempo corto y regresar a Nueva York, me movía de otra manera. No necesitaba contarle a Caleb lo que había encontrado. No necesitaba presumirlo. Lo dejé creer lo que quisiera porque la verdad era solo mía. Mientras subía al avión, pensé en lo rápido que Rachel volvería suplicando si conociera la verdad. Y sonreí para mis adentros. Jamás lo escucharía de mí. Al final, la cabaña había sido más que una herencia. Fue una prueba, y fue un regalo. Me derrumbó hasta lo más bajo y me obligó a reconstruir no solo la cabaña, sino también mi identidad. El oro, las joyas, los derechos de tierra, eran valiosos. Pero lo más valioso que descubrí en Alaska fue la verdad sobre mí mismo. Si hay una lección que quiero que cualquiera que escuche esta historia se lleve, es esta. A veces lo que parece rechazo es en realidad confianza disfrazada.
A veces los lugares rotos y olvidados de tu vida son los que esconden los mayores tesoros. Mis padres no me abandonaron. Me dieron una oportunidad de levantarme. Y cuando miro atrás, al hombre que era antes de subir a ese avión rumbo a Alaska, entiendo algo que Rachel dijo una vez. Ella me llamó un perdedor patético. En aquel entonces, quizá lo era. Pero aquí, ahora, puedo decirte con certeza, ya no lo soy. Así que te pregunto esto. Si te entregaran una cabaña destrozada y dentro de ella encontrases una fortuna, ¿qué harías? ¿La venderías para perseguir la aprobación del mundo o la protegerías para honrar la confianza que depositaron en ti? Esa cabaña en Alaska cambió mi vida. Lo que creí que era la herencia más cruel se convirtió en el mayor regalo que pude haber imaginado. Mis padres no me dejaron atrás. Me confiaron algo más grande que el dinero, algo que me obligó a convertirme en el hombre que estaba destinado a ser. Llegué roto, humillado y enfurecido. Me fui sabiendo que había sido elegido, sabiendo que tenía un valor que ningún insulto podría arrebatarme. Si mi historia te habló, si te hizo pensar en tu propia vida y en los regalos ocultos dentro de tus luchas, entonces hazme un favor. Dale like a este vídeo. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú si hubieras estado en mi lugar. ¿Habrías vendido la fortuna y seguido adelante? ¿O la habrías protegido como mis padres querían que lo hiciera? Y si quieres más historias como esta, suscríbete al canal. Cada historia que comparto está hecha para recordarte que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay algo valioso por descubrir.